Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Joker, Paz Mundial Guerrilleros de Lid. Hoy quiero hablar de un genio. Para mí es más que un genio, es un ser de luz. Es sobre la vida de Nicolás Tesla. Comenzamos. Nicolás Tesla nació en San Juan, Croacia, entonces Austria y Hungría, en el seno de una familia serbia, el 10 de julio de 1856. Fue un físico, matemático, ingeniero electrónico, célebre inventor que revolucionó la teoría eléctrica, inventando y desarrollando la corriente alterna. Falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 7 de enero de 1943. Nicolás Tesla fue una de las mentes más brillantes de la humanidad. Sin embargo, los logros de este inventor fueron ensombrecidos por su contemporáneo Thomas Edison y por una sociedad que no quiso honrar a un extranjero capaz de opacar la capacidad inventiva de su máximo héroe científico. Sin embargo, su obra abarca más de 700 patentes que incluyen las bases del sistema de televisión, la radio, el microondas y el polémico sistema de defensa estadounidense conocido como la Guerra de las Galaxias. Tesla era una gran mente para la ciencia. Algunos de sus estudios nadie podía descifrarlo debido a su enorme capacidad intuitiva. Para la mayoría de sus proyectos ideaba los documentos de cabeza. Le bastaba contener la imagen de dicho objeto sin saber cómo funcionaba. Simplemente lo elaboraba sin saber que podía suponer un gran avance para la humanidad. Es muy conocida su enemistad con Thomas Edison. Después de trabajar varios meses mejorando sus diseños de los generadores de corriente continua y mientras le brindaban varias patentes que Edison registraba como propias, este se negó a pagarle los $50,000 que le había prometido si tenía éxito, y usando las mejores gratis, aduciendo que se trató de una broma americana, e incluso se negó a subirle el sueldo a $25 a la semana. Edison inventó la silla eléctrica que emplea corriente alterna, desarrollada por Tesla, en lugar de corriente continua de la que él era el impulsor, para así dar mala fama al inventor de lo europeo. Se dice que Nicolás Tesla no hacía planos, sino que los memorizaba todo. También se dice que solo dormía 3 horas al día. Buena parte de la etapa final de su vida la vivió absorto con el proceso judicial que entabló en lo relativo a la invención de la radio, que se disputaba con Guglielmo Marconi, pues Tesla había inventado un dispositivo similar al menos 15 años antes. En la década de los 60, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la patente relativa a la radio era legítima propiedad de Tesla, reconociéndolo de forma legal como un inventor de esta. Si bien esto no trascendió a la opinión pública, que sigue considerando a Marconi como su inventor. Según ciertos rumores, a medida que envejecía se hacía más y más excéntrico. Al final de su vida vivía constantemente en hoteles, de los cuales se marchaba en busca de otro nuevo. Cuando no podía pagar la bultaca cuenta, periódicamente convocaba a la prensa para presentar algunos de sus inventos, a cual más excéntrico. Por ejemplo, propuso iluminar parte del desierto del Sáhara para que los marcianos comprobasen que la Tierra estaba habitada y contenían seres inteligentes. En sus últimos años vivió solo, huraño y desconfiado. En otra oportunidad dijo poseer un rayo capaz de crear ondas de frecuencia capaces de partir a la Tierra en dos, como si se tratase de una manzana. Los dueños de las empresas que siempre lo habían escuchado vieron en él un peligroso visionario capaz de entregar energía gratuita a todos los ciudadanos.
Poco a poco comenzaron a darle la espalda. Otros, que tomaron partido a favor de Edison en su lucha contra el inventor serbio, se sumaron a la larga fila de personas dispuestas a opinar que se trataba de un personaje cercano a la locura y el desvarío. Nicolás Tesla nació en el pueblo de Simhant, en la frontera militar austrohúngara. Se educó en Graz y posteriormente en Praga, donde estudió ingeniería eléctrica. Dueño de una brillante inventativa, tuvo su primer trabajo en 1882 en la serie paraliense de las empresas Ericsson y luego en Estrasburgo, Austria, y en donde en sus horas libres desarrolló el primer motor de inducción en 1884, con un poco de dinero. En su biografía cuenta que desembarcó con solo 4 centavos en su bolsillo. Emigró a los Estados Unidos para intentar una carrera. En Nueva York comenzó casi de inmediato a trabajar en los laboratorios de Thomas Edison, en donde terminó de desarrollar muchos de los trabajos sobre los que el máximo inventor norteamericano trabajaba hacía muchos años. La capacidad inventiva de Tesla y los celos profesionales de Edison hicieron que la relación entre ambos terminara con el despido de Tesla. Pero Tesla no se rindió y comenzó a juntar fondos para armar su propio laboratorio. Allí desarrolló el primer sistema de corriente alterna, una forma mucho más sencilla y segura de utilizar la electricidad que el método continuo propuesto por Edison. En 1884 se traslada a Nueva York, creando su propia compañía. En 1886 tras romper con Edison. En 1893 consiguió transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor, adelantándose a Clinton Marconi. Ese mismo año, en Chicago, se hizo una exhibición pública de AC corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison. Tesla presenta la patente correspondiente en 1897, 2 años después de que Marconi lograra su primera transmisión de radio. No obstante, Marconi registra su patente recién el 10 de noviembre de 1900 y es rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inicia un litigio entre compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América falla a favor de Tesla en 1943, pero la mayoría de los libros mencionan a Marconi como el inventor de la radio. A finales del siglo XIX, Tesla demostró que usando una red eléctrica resonante y usando lo que en aquel tiempo se conocía como corriente alterna de alta frecuencia, hoy se considera de baja frecuencia, solo se necesitaba un conductor para alimentar un sistema eléctrico, sin necesidad de otro metal ni un conductor de tierra. Tesla llamó a este fenómeno la transmisión de energía eléctrica a través de un único cable sin retorno. Tesla afirmó en 1901, hace unos 10 años, reconocí el hecho de que para transportar corrientes eléctricas a larga distancia no era en absoluto necesario emplear un cable retorno, sino que cualquier cantidad de energía podría ser transmitida usando un único cable. Ilustre este principio mediante numerosos experimentos que, en su momento, generaron una atención considerable entre los hombres de ciencias. Un amigo que trabajaba en la empresa de electricidad de Colorado Springs lo convenció en 1899 para que se trasladase a esa localidad y también persuadió a los dueños de la compañía generadora para que proveyeran a Tesla de energía sin costo.
Allí comenzó a trabajar en una torre de transmisión de energía de 60 metros de alto denominada la bobina de Tesla, con la cual pretendió demostrar que podía proveer la electricidad a una gran cantidad de aparatos sin necesidad de cables transmisores. Su primer experimento fue un éxito. 200 lámparas de luz se encendieron a cierta distancia de la torre. El método de Tesla fue transmitir una onda de frecuencia a través de la Tierra para hacer llegar la energía a las lámparas situadas a 40 kilómetros de la torre. El inventor tenía una predisposición muy grande a la teatralidad para presentar sus experimentos. Por ejemplo, mostró cómo un tubo al vacío relleno de ciertos gases se iluminaban cuando se les acercaba a un campo electromagnético. Los tubos que presentó estaban doblados de manera de forma los nombres de los renombrados científicos especialmente invitados para esa oportunidad. Esta forma de iluminación es lo que luego fue desarrollado como tubo fluorescente, ampliamente utilizado en la actualidad. Pasó el tiempo y Tesla debió recurrir al gobierno para tratar de financiar sus ideas. Basándose en los experimentos de la bobina de Tesla, presentó un proyecto para construir un artefacto capaz de lanzar un rayo electromagnético a miles de millas de distancia, capaz de derribar aviones a 400 kilómetros de distancia. Corrían entonces los primeros años de la Primera Guerra Mundial y Tesla vio entonces la oportunidad de sumarse al esfuerzo de rearme de los Estados Unidos. También presentó una serie de planos para construir lanchas torpederas a control remoto, asegurando que de haber contado con ellas durante la guerra contra España, Estados Unidos hubiera ganado la guerra en solo una tarde sin perder un solo hombre en la contienda. La propuesta de Tesla fueron ignoradas y entonces el inventor recibió un pedido de la Armada alemana para desarrollar un nuevo sistema de propulsión eléctrico, que se supone fue la base para el desarrollo de los motores que utilizaron y luego los alemanes en sus submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el ingreso de Estados Unidos en la guerra y le peligró de su acusada traición hizo que Tesla cortar su relación con los alemanes. Nicolás Tesla y su torre de Waterford, situada en Somerset, Long Island, Nueva York, el quebranto económico no le permitió completar la construcción de Waterford y lo privaron de su meta de entregar a la humanidad toda la energía necesaria totalmente gratis. Por medio de una carta se dirigió al entonces presidente Wilson, revelando poseer un rayo capaz de destruir grandes extensiones de tierra. Denominó a su invento el rayo de la muerte. De acuerdo con su carta, ya había logrado resultados concretos que demostraban el enorme poder destructivo de su arma y ponía como condición para su entrega que fuera utilizado solamente con fines defensivos. Reveló además que durante 1908, mientras su amigo Robert Preble intentaba llegar al Polo Norte, envió uno de sus rayos para que cayera al oeste de donde éste se encontraba. De acuerdo con los registros que obran en la Fundación Tesla, envió un críptico telegrama a Pearl, el que le anunciaba que recibía una inequívoca señal de Tesla mientras se encontraba en el camino al Polo Norte. Pearl volvió sin haber percibido nada anormal, pero el mismo día que Pearl conquistaba el polo, una devastadora y todavía inexplicada explosión sacudió la zona de Tuskutsk, en Siberia, Rusia. Cerca de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque fueron barridos por una explosión que se calcula que tuvo el poder equivalente a una bomba atómica de 50 megatones. Nunca se dio una explicación convincente al suceso, ya que jamás se encontraron restos de algún meteorito, cráter u otro factor capaz de explicar semejante devastación.
La explosión subsiguiente fue oída a 620 millas de distancia del lugar. En su carta al presidente, Tesla sugería que su rayo había sido el culpable de esa explosión y debido a errores en sus cálculos, el estallido se había producido en una zona alejada de sus planes. Escribió que al enterarse del peligro que encerraba su invento, decidió desarmar la máquina hasta que estuviese dadas las condiciones para que sea debidamente comprendida, pero que, debido al estado desbocado de la guerra, se ofrecía a rearmar para recuperar el equilibrio mundial. La carta fue recibida por un secretario de la presidencia y nunca llegó a su destino. Más tarde, Tesla hizo nuevo intento y sobre el final de la guerra propuso un haz de ondas electromagnéticas para detectar aviones y submarinos a distancia, pero su eterno competidor, Thomas Edison, recomendó a desechar la idea por inviable. Años más tarde, los británicos desarrollaron el sistema y lo denominaron radar, el que luego fue adaptado para operar en las profundidades y sirvió para desarrollar los sonares modernos. Condenado a ser tratado como un marginal en las ciencias, Tesla acabó sus años amargado y tratando de subvencionar sus experimentos con lo poco que recibía de múltiples patentes desarrolladas a lo largo de su profítica carrera. Pero la suma de la envidia y las burlas le impidieron recuperar el prestigio y el respeto de lo que gozó al principio de sus días. En un último intento por aportar con sus inventos a la humanidad, envió reproducciones de los planos de su rayo de la muerte a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido, con la idea que con semejante poder destructivo en manos de todas las potencias se lograría un equilibrio capaz de traer una nueva época de prosperidad y paz a la humanidad. Enfermo debido a su continua exposición a intensos campos electromagnéticos, Tesla murió durante 1943, tratando en vano de aportar con sus ideas al esfuerzo norteamericano para derrotar las maquinaria bélica del eje. Al modo de reconocimiento final a su carrera, ese mismo año la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de Tesla al indicar que las patentes presentadas por el serbio eran décadas anteriores a las que de Marconi y contenían todos los principios teóricos necesarios para desarrollar la radio. Sus obras sacaron a la humanidad del primitivismo y dieron al hombre una libertad tecnológica que nadie pensaba que se podía lograr. Lamentablemente, la avaricia ajena y los prejuicios de su época entorpecieron su gran proyecto, su meta altruista que hubiera permitido a toda la humanidad contar con energía gratuita y permanente en todos los rincones del planeta. Al día siguiente a su muerte, todas sus notas y los aparatos de sus laboratorios fueron retirados por los agentes del gobierno y hasta la fecha continúan protegidos por el secreto de Estado. Noticias recientes indican que ninguna de las potencias que recibieron los planos del rayo de la muerte dejó de tomar en serio el invento de Tesla. Estados Unidos fue el primer país en presentar en público un rayo acelerador de partículas, principio desarrollado por Tesla en la década de 1920, como parte de su esfuerzo por crear un sistema de defensa antimisiles basado en el espacio durante la década de 1980-90. Además, a través del proyecto HAR, ese país estudia la posibilidad de calentar ciertas áreas de la atmósfera al fin de lograr un control climático sobre algunas áreas del planeta. Este proyecto está integradamente basado en los experimentos de Tesla para transmitir energía a distancia. Rusia pareciera poseer un rayo electromagnético cuyos efectos son muy similares a los que Tesla describe que pueden provocar su rayo. En 1987, el líder ultraderecha ruso
Valentín Shirinovsky amenazó o Occidente con utilizar el rayo de la muerte, capaz de destruir todas las fuerzas de la OTAN que operaban contra Serbia durante la crisis de los Balcanes. Fuentes de la inteligencia occidental se apresuraron a desmentir que existiera un arma semejante, pero la prensa rusa dio a conocer algunos documentos que revelaban que la ex Unión Soviética poseía ese rayo desde la década de los 50. La ironía del destino quiso que el ruso amenazar con usar por primera vez el arma en la tierra que vio nacer a su mentor. El tiempo pasó y Tesla poco a poco comienza a ser reconocido como uno de los mayores inventores de la época moderna. Un poco tarde quizás para alguien que planteó la utopía de utilizar la energía como un método para alcanzar un mayor grado de bienestar y equidad en la humanidad. Su pelea con Edison y sus inventos por pasar por encima de las reglas, sus intentos por pasar por encima de las reglas del capitalismo mercantilista se valieron el apropio de los empresarios y la ignorancia activa de los funcionarios del país, que adoptó como suyo en 1891. Su doble condición de extranjero y utópico del futuro lo regalaron a un lugar del olvido. Hoy un grupo cada vez mayor de gente indaga sobre la vida y obra de este genio incomprendido, cuyo mayor mérito fue conjugar el conocimiento con la sensibilidad hacia la humanidad. Una de las razones por la que Tesla ha permanecido sin ser reconocido como científico es que sus ideas eran tan brillantes que estaban muy adelantadas a su tiempo. Estos son algunos ejemplos. Tesla descubrió el principio del radar, el microscopio electrónico y el horno de microondas. Edison calificó de ridícula la idea de radar, de manera que hubo que esperar 25 años para que fuera inventada oficialmente. En 1898 mostró la primera máquina de control remoto, iniciando así la ciencia de la robótica. Fue el primer hombre en recibir señales de radio procedentes del espacio exterior. La prensa lo tildó de loco por esta afirmación. Los radiotelescopios de la actualidad han permitido verificar que efectivamente recibió señales de las estrellas distantes. Produjo el primer y hasta hoy el más grande relámpago artificial, media 40 metros de largo. Diseñó un motor de turbina que utilizaba discos en lugar de alaves. Cuando se la construye con materiales modernos, este sigue siendo uno de los mejores motores jamás diseñados. Afirmó que uno de sus experimentos revelaba la existencia de partículas con carga menor que la de un electrón. En la actualidad estas partículas se conocen como squat y fueron descubiertas en 1977. Predijo los misiles actuales al advertir que algún día habrían aviones sin alas que llevarían explosivos y serían guiados por control remoto hasta caer en territorio enemigo. Tesla hablaba fluidamente en varios lenguajes. Junto con el serbio, él hablaba otros 7 lenguajes: el checoslovaco, el inglés, el francés, el alemán, el húngaro, el italiano y el latín. Tesla sufría un desorden obsesivo compulsivo y tenía varias manías y fobias inusuales. Hacía las cosas basándose en número 3 y cuando se hospedaba en hoteles se quedaba en habitaciones con un número divisible por 3. Tesla también sufría una repercusión física hacia las joyas, particularmente a los aretes de perla. Era insistente con la limpieza y la higiene, y era misofórbico, temor irracional hacia los gérmenes. Detestaba tocar cabello humano, que no fuera el suyo, tanto como objetos esféricos. Tesla estaba obsesionado con las palomas, ordenando semillas especiales para las palomas que alimentaba en Central Park e incluso trayendo algunas con él a su habitación del hotel. Tesla amaba a los animales y muy a menudo reflexionaba sobre el gato de su infancia
al cual llamaba el magnífico Macat. Tesla nunca se casó. Era célibe y afirmaba que su castidad era muy útil para sus habilidades científicas. De todas maneras, numerosas mujeres buscaron el afecto de Tesla, algunas incluso enamorándose locamente de él. A pesar de su tendencia a alejarse de la gente, cuando se encontraba en situaciones sociales, muchos hablaban de él de manera positiva y admirativa. El amigo de Tesla, el escritor Howard Horner, escribió que era muy poco común conocer a un científico ingeniero que también era un poeta, un filósofo, un apreciador de la buena música, un lingüista y un conocedor de la comida y la bebida. De todas maneras, Tesla ocasionalmente se mostraba cruel, expresando su disgusto por la gente con sobrepeso, despiadado empleados por su peso. También criticaba las ropas de los demás, exigiéndole a sus subordinados que regresaran a casa a cambiarse en varias ocasiones. Tesla en su laboratorio junto a su amigo el escritor Max Tate. Tesla era conocido por sus presentaciones espectaculares, mostrando sus innovaciones al público de manera artística, como si fuera un mago. Esto parecía contradecir con su reclusión. Tesla era una figura complicada. Se rehusaba a realizar convenciones sin su bobina Tesla, disparando electricidad a través de la habitación. A menudo aterrorizado a la audiencia, Tesla vivió los últimos 10 años de su vida en una suite de 2 habitaciones en el piso 33 del Hotel New York Yoker, habitación 3327. Allí, cerca del final de su vida, Tesla mostró signos de enfermedad mental, afirmándose ser visitado por una paloma blanca en específico diariamente. En 1926, Tesla comentó sobre la igualdad de género para las mujeres, indicando que el futuro de la humanidad sería dirigida por las abejas reinas. Él creía que las mujeres se convertirían en el sexo dominante en el futuro. En sus últimos años se convirtió en vegetariano, afirmando que la matanza de animales era cruel y barbárica. Al mismo tiempo desarrolló una extrema sensibilidad a la luz, el sonido y las influencias. En su novela El prestigio, Christopher Priggs, autor inglés contemporáneo, utiliza el personaje de Tesla convirtiéndolo en inventor de un ingenioso aparato electrónico utilizado por uno de los ilusionistas que protagonizaban la historia. Esta novela fue adaptada para el cine por Christopher Nolan. En la adaptación, el personaje de Tesla es interpretado por David Bowie. En 1984 fue formado en Sacramento, California, Estados Unidos, un grupo musical llamado Tesla, que derivó su nombre. Algunos títulos de álbumes y canciones y algunos contenidos de canciones de eventos relacionados con el inventor. El dúo estadounidense The Hudson Family, en su disco The Last Days of Water, tiene una canción sobre Tesla, Tesla Hotel Room, que hace referencia justamente a su afición por los hoteles, su relación con Edison y Westinghouse, las circunstancias de su muerte y sus enormes contribuciones a la ciencia. En la novela El Palacio de la Luna de Paul Auster, el viejo Effie le marcó el ingenio de Nikola Tesla y menciona la enemistad con Edison. En el videojuego Lara Croft Tomb Raider Legend, la protagonista debe hacer funcionar el sistema de transmisión de electricidad inalámbrico ideado por Tesla. En el videojuego Command Conquer Red Alert aparece un sistema de defensa llamado Tesla Coils, igual al inventor que el científico usaba para investigar fenómenos electromagnéticos. Pero en el juego consiste en una torre capaz de emitir un rayo eléctrico muy potente para destruir enemigos, así como también Tesla Topper dotados con armas lanzarrayos. También en el videojuego Return to Castle de Westage,
En los laboratorios X se ocupan en gran cantidad de tecnología Tesla, aplicándose desde la seguridad de puertas hasta la producción de energía local. Al final de esta etapa, además, aparece un arma Tesla capaz de lanzar rayos de corriente hacia el enemigo y a grandes distancias. Parecida a esta arma es la garra de Tesla del videojuego Ratchet & Clank, un guante que acaba en unas tenazas, las cuales lanza rayos eléctricos. Ratchet lo usa no solo para abatir enemigos, sino también para accionar diferentes dispositivos, como el abrir una puerta a distancia. Bueno, hasta aquí esta larga exposición sobre Tesla. Creo que en mi canal no toqué este famoso y gran científico que, bueno, me apetecía darle un homenaje y como no, quiero tener un vídeo para él, allá donde esté, y en homenaje hacia él y a sus reconocimientos al mundo y a la humanidad. Desde aquí, esta exposición y este vídeo es para ti, Tesla. Y bueno, sin nada más que deciros, muchas gracias, como siempre os digo, un abrazo muy gigante para cada uno de vosotros. Y como siempre digo, no olvidaros suscribiros al canal, dar un me gusta y sobre todo compartir esta información en todas vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.